cuarto aspecto del proyecto de Jesús. Jesús ahora va a manifestar que tiene el poder sobre la muerte. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo del 11 al 17, encontramos el pasaje que dice así: A continuación, Jesús se fue a un pueblo llamado Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Cerca ya de la entrada del pueblo, se encontraron con que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. La acompañaba mucha gente del pueblo. El Señor, al verla, se compadeció de ella y le dijo: No llores más. Y acercándose, tocó el ataúd. Quienes lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo: Muchacho, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo: Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia se propagó entre todos los judíos y por toda aquella región. Palabra de Dios. Qué asombroso es el poder de Jesús. Una vez más nos maravillamos ante la autoridad del nombre de Cristo. Ahora Jesús está demostrando un poder que está por encima incluso de la muerte misma. Él es el Señor de la vida, y quien tiene al Hijo tiene la vida. De modo que aquí Jesús está realizando un cuarto signo maravilloso, un milagro portentoso, clarísimo. Descubramos ahora e imaginemos ese encuentro. Jesús va acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Y Jesús se dirigía a un pequeño pueblito llamado Naín, en las regiones de la Galilea. El ambiente de los que van con Jesús es de alegría, de fervor y de júbilo, porque van con su maestro, Jesús vestido de blanco con su túnica talar. Y el espíritu que reina es el gozo. Pero no así del otro extremo. En la entrada del pueblo viene un grupo de personas, todas vestidas de negro. Están de luto. Y el que los va liderando, un joven, pero que está muerto. Del otro lado, Jesús es el líder, el Señor de la vida. Estamos ante un desfile de vida, pero del otro lado, un desfile de muerte. En el otro lado reina la tristeza, la desesperanza y una mujer viuda que lo ha perdido todo. Ahora ha perdido su hijo. Ya había perdido a su esposo. Y lo único que le quedaba, su muchacho, su consuelo, también se le ha ido. Esa mujer ha quedado en una completa soledad. Por eso Jesús, mirándola, se acerca a ella y le dice: Ánimo, mujer, no llores más. Y Jesús se acercó a los hombres que llevaban a aquel muchacho en el ataúd, y tocando el ataúd, lo bajan, y Jesús lanza una orden asombrosa: Muchacho, a ti te digo, levántate. Y aquel joven se incorporó. Jesús está manifestando su poder sobre la misma muerte, sobre esta realidad, porque Él es el Señor de la vida. Jesús ha dejado maravillados a todos. Tomó inmediatamente al muchacho y se lo entregó a su madre. ¡Qué gesto tan más humano y amoroso de Jesús! Porque Él sabía que lo único que tenía aquella pobre viuda era su pequeño hijo, y Jesús le está devolviendo la alegría. Pero aquí también vamos a reflexionar y cuestionarnos. ¿Tú
¿A cuál de los dos grupos perteneces? ¿Eres de los que van con Jesús? ¿O eres de los que caminan en el reino de las tinieblas, en la cultura de la muerte? Estamos viendo un encontronazo entre cultura de la muerte y cultura de la vida, y cómo Jesús vence. ¿Tú a cuál de estos dos grupos perteneces? ¿En cuál te mueves? ¿Quién va delante de ti? ¿Quién es tu líder? ¿Quién es tu Señor? Reflexionemos y meditemos un momento. Detengámonos aquí. ¿A qué reino pertenezco? ¿Estaré con Jesús? ¿Soy de Cristo? ¿Camino en la alegría y en el gozo y me declaro siempre a favor de la vida? ¿Proclamando y confesando a Jesús, Señor de todas las áreas de nuestra vida? Si así es, entonces perteneces al grupo de los de Jesús. Qué hermoso es recordar en este momento otro pasaje, pero del libro de Hechos de los Apóstoles, donde San Pablo, en el capítulo 20, así lo dejó ver San Lucas, que es el que está escribiendo Hechos de los Apóstoles, nos cuenta que Pablo se encontraba en la iglesia de Troade, pero Pablo tenía que partir al siguiente día, porque urgía llevar el evangelio. Entonces Pablo, en ese día, estaban reunidos y dice el texto que había muchas luces en el lugar, pero estaban en un aposento alto, en un edificio de 3 pisos, y en la parte alta se encontraba San Pablo predicando y lo escuchaba una multitud. Pero en la ventana se encontraba un joven que se llamaba Eutico. Conforme Pablo seguía alargando su predicación, el muchacho empezó a quedarse dormido y finalmente, vencido por el sueño, se cayó. Y Pablo lo estaba mirando, y Pablo de pronto ve que el muchacho no está en la ventana, y la gente corre, pero eran 3 pisos de altura. Cuando la gente llegó al joven, estaba ya muerto. Un joven había muerto. Hoy, ¿cuántos jóvenes, al igual que el joven Eutico, se nos están cayendo del 3er piso de la ventana? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántos jóvenes se están quedando hundidos, están cayendo en las drogas, en el alcoholismo, en la desesperanza, y perdiendo el sentido de la vida, se están suicidando? ¿Cuántos jóvenes son los que han perdido la alegría, la felicidad, el sentido de las cosas? Y al igual que el joven Eutico, se nos están desplomando. Con este pasaje, con este signo de poder de Jesús, y lo que va a realizar San Pablo es una invitación a evangelizar e ir a los jóvenes y a todos aquellos que se nos están cayendo y se están quedando dormidos. Y muchas veces no hemos tenido la fuerza, el coraje y la valentía para ir a rescatarlos y volverlos al desfile de Jesús, al grupo de Jesús, a los hijos de la luz, rescatarlos de la cultura de la muerte y llevarlos a la cultura de la vida, donde se encuentran los discípulos del Señor. San Pablo, interrumpiendo su prédica, corre, bajó todas las escalinatas y encontró al joven que yacía en el piso. Pablo se arrojó sobre él y lo volvió a la vida en nombre de Jesús. Y todos se alegraron y se maravillaron al ver ese signo y cómo el Señor Jesús ha conferido ese poder a sus apóstoles. Y Pablo no dudó y cumplió su misión. Pero también esa es nuestra misión: llevar a otros a Jesús, el Señor de la vida, para que lo confiesen como único Maestro, Señor y Salvador, y que en ellos se cumplan las palabras que dijo Jesús en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo,
sigue en la muerte. Quinto y último aspecto del proyecto salvífico de Cristo. En Lucas capítulo 8, versículo 22 al verso 25, encontramos el siguiente pasaje, donde ahora Jesús va a demostrar que tiene el poder sobre la misma naturaleza. Las fuerzas de la naturaleza están sometidas al poder de autoridad de las palabras de Jesús. Y dice así la palabra: uno de aquellos días subió Jesús con sus discípulos a una barca y les dijo: pasemos a la otra orilla del lago. Y comenzaron la travesía. Mientras navegaban, Jesús se durmió. Entonces una tempestad se desató sobre el lago y la barca empezó a hundirse con el consiguiente peligro de naufragio. Los discípulos se le acercaron y lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro, nos hundimos. Jesús se levantó y ordenó calmarse al viento y al oleaje. Estos amainaron y el lago quedó en completa calma. Entonces dijo a sus discípulos: ¿dónde quedó su fe? Y llenos de miedo y asombro se decían unos a otros: ¿quién es este que manda incluso a los vientos y al agua y le obedecen? Palabra de Dios. ¿Quién es este? También nosotros nos cuestionamos: ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús, a través de estos 5 signos de poder, está revelando su identidad. Y en verdad, la conclusión es que Jesús es el Hijo de Dios y que su palabra tiene poder, tiene vida, es verdad. Jesús está en verdad ungido y lleno del Espíritu Santo, como Él comenzó anunciando y proclamando su proyecto salvador en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Y Jesús está demostrando que Él es el ungido del Padre, el elegido para cumplir este programa, este proyecto salvador, esta misión o ministerio o actividad salvífica de Cristo. Jesús ahora manifiesta que tiene el poder sobre la misma naturaleza. Pero aquí nosotros vamos a reflexionar y llegar a este acuerdo. Todo aquel que quiere ser discípulo de Jesús, tarde o temprano va a atravesar muchas tempestades. Pero estas tempestades, a lo largo de nuestra vida, se presentan de diferentes maneras. Por ejemplo, esas tempestades que vamos enfrentando conforme transcurren los años, puede ser una crisis económica. También puede ser una tempestad, la pérdida de un ser querido que amábamos tanto. Otra tempestad que nos hace entrar en crisis puede ser quedarnos sin trabajo, el desempleo, la angustia de no poder realizar tus proyectos por falta de un empleo y empezar a descubrir que tus posibilidades económicas se agotan. Esa es otra crisis. Otra crisis también que con frecuencia enfrentamos los discípulos de Cristo es la enfermedad. Pero hay muchas clases de enfermedad. De modo que en esta vida vamos enfrentando problema tras problema. Pero lo sorprendente y maravilloso es que no estamos solos. Jesús está con nosotros, como lo estuvo también con los discípulos en la barca de Pedro. Dice el Evangelio que la barca de Pedro se hundía. ¿Cuántas veces también nosotros sentimos que nuestra barca se está hundiendo? Que nuestra familia se está desbaratando. Que a lo mejor esos esposos están al borde del divorcio.
o que aquellos hermanos ya no se pueden tolerar más. Estas tempestades por las que atravesamos todo el tiempo y muchas veces sentimos que las olas nos cubren y que el mar se empieza a meter en nuestra casa con el consiguiente peligro de naufragio. Lo que los apóstoles hicieron nos dan la respuesta a lo que también nosotros debemos hacer cuando estemos atravesando por una tempestad. Pedro, que era un excelente pescador, y también Juan, ellos conocían muy bien el lago y sabían de todas estas problemáticas, pero ahí se encuentran ante una tempestad que no pueden superar por ellos mismos. Creamos que Pedro y Juan y los demás discípulos hicieron todo lo posible por llegar a tierra y salvaguardarse de esa tempestad, y no lo lograron. Pero ¿saben por qué no lo lograron? Porque lo quisieron hacer ellos solos, echando fuerzas de ellos mismos. Se sintieron autosuficientes, pero cuando vieron que sus posibilidades de supervivencia se agotaban, entonces acudieron a Jesús y lo despertaron. ¡Qué bueno que se les ocurrió ir a Jesús y despertarle! Maestro, nos hundimos. De no haberlo hecho, tal vez se hubieran hundido. Pero Jesús los estaba poniendo a prueba para ver qué tan firme era la confianza y la fe que tenían depositada en Él. También nosotros no debemos esperar a que nuestra barca se esté hundiendo o se haya hundido ya para acudir a Jesús. Acude a Jesús en el momento oportuno. Muchas veces por querer confiar en nosotros mismos nos hundimos. ¿Cuántos matrimonios divididos? ¿Cuántas infidelidades? ¿Cuánto desempleo? ¿Cuántas injusticias? ¿Cuántas enfermedades que nos fueron hundiendo y nos acabaron? ¿Cuántos problemas que enfrentamos todos los días? Pero si no acudimos a aquel que tiene poder para rescatarnos de la más terrible de las tempestades, nuestra barca se seguirá hundiendo una y otra vez. Por eso con frecuencia encontramos a personas que dicen: mi vida es un fracaso. Todo lo que he emprendido, nada me ha dado resultado. Y la respuesta es muy clara. Es que no has tenido la valentía de acudir a Jesús para que todos tus proyectos, tus realizaciones lleguen a su cumplimiento, a su meta, a su fin, se cumplan los objetivos de tu vida. El auténtico discípulo de Cristo es aquel que acude, que se anticipa. Señor, no permitas que nos hundamos. Ayúdanos. Y si nosotros acudimos en medio de la tempestad a Jesús, Él nuevamente se levantará y ordenará y gritará a Jesús, y vendrá la paz y vendrá la calma, porque Él es el Señor de la paz. Jesús tiene el poder sobre todo, sobre todas las fuerzas, sobre el demonio, sobre la enfermedad, sobre el pecado, sobre la misma naturaleza y también sobre la muerte. Confiemos en Jesús. Depositemos toda nuestra esperanza, toda nuestra fe, toda nuestra vida, nuestra familia, nuestra vocación, nuestro trabajo, a nuestros hijos, tu esposo, tu esposa, cualquiera que sea tu estado de vida, conságralo a Jesucristo. Y en los momentos adversos, aférrate a Él. Y ten la confianza de que tu barca, tu casa, tu trabajo, tu matrimonio, tus hijos, todos tus proyectos se realizarán, porque Jesús va al frente de nosotros. Él es nuestro capitán, Él es nuestro timonel. Él nos dice: remar mar adentro y lanzar las redes. No tengan miedo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos consuela, nos anima con estos 5 aspectos de su misión y de su programa, en donde podemos observar claramente que Jesús es el Hijo de Dios, el único Señor y dueño de nuestras vidas, nuestro único Maestro y nuestro único Salvador personal.
Jesús ha manifestado su identidad a través de sus acciones y de sus palabras, que nos han dejado asombrados. Hemos descubierto en estos pasajes de la Biblia cómo Jesús actúa como si se tratara de vencer el poder del demonio, realizando exorcismos, curaciones, liberaciones, perdonando pecados, levantando muertos, calmando tempestades. Jesús multiplicará sus palabras y sus milagros, y así la expansión de su reino, la buena noticia que no podrá detenerse, sino que debe llegar a todos los hombres. Jesús ha cumplido una parte de su misión. La otra parte nos corresponde a nosotros. Y para concluir, hay 5 aspectos que han caracterizado a Jesús a lo largo del Evangelio. Analicemos y recordemos estos 5 aspectos, pero también cuestionémonos qué tanto nos parecemos a Jesús. Número 1, Jesús se dedicó a evangelizar. 2, a discipular. 3, sanar. 4, liberar. Y 5, vivir la fraternidad con sus discípulos. Estos son los 5 aspectos que caracterizaron a Jesús. Un Jesús evangelizador, un Jesús que sabe formar discípulos, un Jesús que sana, libera, pero que vive en fraternidad, en hermandad con sus discípulos, con los suyos, con los que lo han confesado como su Señor y Salvador. ¿Qué tanto de estos 5 aspectos tengo yo de Jesús? ¿Qué tanto me parezco a Jesús? ¿Estoy haciendo mío el proyecto salvador de Jesús? ¿Me estoy identificando con su proyecto de vida? ¿Cuál es mi identidad? Si Jesús está conmigo y Él es mi Señor, entonces debo cumplir este mismo proyecto y deben verse en mí estas 5 características para que otros puedan ver que en verdad somos discípulos y apóstoles de su palabra. Amén. Amigo, amiga, te invitamos a hacer buen uso de la audiocolección La Palabra, no reproduciendo esta grabación sin su correspondiente autorización. Muchas gracias.